Solía amar mi trabajo, no solo el tipo de amor de no me importa ir los lunes, no, me refiero a pasión total, era el tipo de mujer que codificaba por colores los calendarios de proyectos por diversión. Las luces de la oficina zumbando a las 7:45 de la mañana se sentían como un latido para mí. Era la jefa de comunicaciones internas en Trident Wave Solutions y por un tiempo sentí que estaba moldeando el alma misma de la empresa. Construí nuestra voz desde cero, redacté cada valor de la empresa, cada correo electrónico interno que hacía reír o llorar a los empleados o que se quedaran un año más. Mi trabajo no eran solo palabras, era confianza, y me gané esa confianza con cada lanzamiento, cada crisis que desarmé con el tono adecuado, cada mensaje que elaboré y que hacía que esta caótica empresa se sintiera humana. Pero desde hace más de 6 meses sentía que algo se deshacía silenciosamente como hilo que se escapa de un suéter, una lazada a la vez. Comenzó la noche en que Dylan Carrick, nuestro vicepresidente de operaciones, me hizo entrar a su oficina y bajó las persianas. Dylan siempre fue impecable, demasiado pulcro para ser real, como si alguien hubiera laminado su personalidad, pero esa noche estaba nervioso, sudoroso, se inclinó sobre el escritorio y dijo: «Necesito tu ayuda con algo delicado». Me mostró números, paneles de control, un patrón que se suponía que no debía entender, pero lo hice. No era criminal, no exactamente, pero era deshonesto. Estábamos manipulando las métricas de informes internos, reclasificando la interacción de los usuarios de una manera que hacía que nuestra plataforma más reciente pareciera salvajemente exitosa cuando en realidad no lo era. Era una jugada para la confianza de los inversores, una estrategia óptica temporal. La llamó, debería haberme ido, en cambio hice preguntas, ¿es esto siquiera ético? Lo sabe el departamento legal. Me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos y dijo: «Eres la única en quien confío para esto, Emily, mantén esto en secreto, solo por ahora», y lo hice porque le creí, porque no quería ser el problema, porque estaba cansada y él hizo que sonara tan simple, solo ayudar a moldear el mensaje, suavizar el lenguaje, retrasar la verdad, pero el secreto se asentó en mi pecho como cemento húmedo. Dejé de dormir, dejé de reír en las reuniones, me encontré mirando alrededor de la mesa y preguntándome quién más lo sabía. La mayoría no, algunos sospechaban que algo andaba mal, claro, pero solo Dylan y yo conocíamos el panorama completo. Al principio, todo era gratitud y pánico silencioso, pero ahora él es diferente, camina por la oficina con una seguridad engreída, como un hombre que ha apostado a algo arriesgado y cree haber ganado. Habla más fuerte, interrumpe a la gente, sonríe con suficiencia durante las presentaciones como si estuviera 5 movimientos por delante del resto de nosotros, y cuando estamos solos, hay un cambio en su tono, como si ya no fuera una aliada, sino un activo que debía ser gestionado. Una vez que planteé preocupaciones sobre la transparencia, sobre las consecuencias a largo plazo, me despidió con una risa. «Emily», dijo, «estás pensando demasiado pequeño, así es como funciona el juego real», y así, de repente, ya no era su confidente. Era la chica que sabía demasiado y no sabía cómo callarse al respecto. Mis colegas no han notado el cambio, no del todo, todavía ven a Dylan como el líder astuto con el caminar confiado y la gran visión. No ven lo que yo veo, las grietas que se forman detrás de los puños de su camisa perfectamente planchada. Me siento en mi escritorio ahora, mirando correos electrónicos que me ponen la piel de gallina, escribo respuestas en las que no creo y finjo que todo está bien, pero no lo está, porque hay un secreto en esta empresa y solo 2 personas saben la verdad. Uno de ellos ya está mintiendo al respecto y la otra, ella, se está cansando mucho de guardar silencio. Al principio me dije a mí misma que pasaría, que quizás Dylan estaba bajo presión de la junta, que una vez que se cerrara la siguiente ronda de financiación, o la plataforma se estabilizara, revertiríamos todo discretamente y nadie saldría herido. Solo tenía que aguantar, me dije, solo unas pocas semanas más, pero las semanas se convirtieron en meses y la estrategia temporal se volvió permanente. Lo que comenzó como informes creativos se convirtió en algo más oscuro, algo que ya no podía justificar con eufemismos cansados. Empecé a notar discrepancias no solo en la interacción, sino en los datos financieros, partidas ocultas, reclasificaciones de ingresos que no tenían sentido lógico. No era parte de finanzas, pero suficientes memorandos pasaron por mis manos para saber que estábamos fabricando una versión de la verdad que ninguna hoja de cálculo podría validar jamás. Profundicé más, a altas horas de la noche, fuera de horario, cuando nadie más estaba en la red. Búsquedas silenciosas, correos electrónicos privados para mí misma. Construí una carpeta cuidadosamente nombrada, encriptada, enterrada 3 directorios de profundidad en mi unidad personal,
donde guardé lo que encontré, no solo estábamos manipulando números. Estábamos falseando los libros, contabilidad en negro, márgenes falsificados, clientes inexistentes apareciendo como nuevos clientes potenciales de empresas. Todo estaba diseñado para inflar nuestra valoración, todo en beneficio de un puñado de ejecutivos cuyos bonos dependían de la próxima llamada con inversores, y yo era la idiota que suavizaba los bordes de relaciones públicas de una mentira. El peso de ello me enfermó. Recuerdo mirar un borrador de un comunicado de prensa que se suponía que debía finalizar, alguna declaración brillante sobre nuestro crecimiento récord, y mis dedos no se movían, mis manos simplemente se cernían sobre el teclado congeladas, porque sabía que si escribía una palabra más, sería cómplice. Esa noche me quedé en la oficina de Dylan mucho después de que todos los demás se fueran, expuse todo, lo que había encontrado, lo que me preocupaba, lo que esto podría hacernos a ambos. Ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente se recostó en su silla de cuero con los dedos entrelazados, y dijo: «Siempre has sido inteligente, Emily, por eso te involucré en esto». Parpadeé. «Dijiste que era temporal». Él se encogió de hombros. Dije lo que necesitaba decir. «Así es como funciona esto». Hubo un largo silencio entre nosotros y luego se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la ciudad como si estuviera en una película. «¿Quieres conservar tu trabajo?», dijo, aún de cara al cristal. «¿Quieres conservar esta bonita oficina, tu equipo, tu salario?». No respondí. Se giró lentamente. «Entonces haces esto, juegas el papel, sigues escribiendo lo que te digo que escribas y dejas de hacer preguntas». No era una amenaza, era una promesa. El mensaje era claro: protégelo y él me protegería. Mantén el silencio y podría conservar todo lo que había construido, y si no lo hacía, no lo sabía, todavía no, pero sabía lo suficiente como para asustarme. Esa noche me fui a casa y abrí una botella de vino que había estado guardando para algo digno de celebrar. La bebí directamente de la botella, en el suelo de mi pequeño apartamento, envuelta en el tipo de silencio que se siente demasiado pesado para romper. No había ninguna recompensa a la vista, ni ascenso, ni acuerdo de acciones. No me estaban preparando para nada, me estaban utilizando, y lo único que me mantenía en este trabajo ahora era el miedo. Después de esa noche todo cambió, no de la manera que cabría esperar. No hubo confrontaciones, ni voces elevadas. Dylan no gritó, no me amenazó directamente, simplemente comenzó a darme más correcciones a las actualizaciones de la Junta, más cambios de última hora en los memorandos trimestrales que convenientemente reescribían los KPIs con bajo rendimiento. Comenzó a copiarme en hilos internos entre el departamento legal y finanzas que nunca debieron haber llegado a mi escritorio, reenviando hojas de cálculo que no coincidían con lo que ya habíamos publicado, y cuando dudaba en actuar sobre ellas, aparecía en mi oficina, tan tranquilo como siempre. «Solo arréglalo, eres la mejor en esto». Cada vez que decía eso, sentía que algo se desprendía dentro de mí. Ya no se trataba solo de hilvanar una narrativa, me estaba usando para aislarse a sí mismo, haciéndome la capa intermedia entre sus mentiras y la gente que hacía demasiadas preguntas. Al principio, seguía ajustando el lenguaje, luego revisaba los resúmenes, luego fabricaba desgloses completos de datos para que encajaran con números que yo sabía que eran falsos. Una tarde de martes dejó una memoria USB en mi escritorio y dijo: «Estamos preparando para la revisión de la auditoría, estos números son la historia oficial». «¿Entendido?». La miré fijamente durante mucho tiempo después de que él se fuera. Ese pequeño rectángulo plateado bien podría haber sido un ladrillo de plutonio. Brillaba en mi mente incluso cuando cerré el cajón donde la guardé. Empecé a soñar con ella, despertando con sudores fríos, viendo mi nombre en documentos filtrados, imaginando titulares que decían: «Ejecutiva de Tridentuave fabricó informes para inversores». Mi rostro, mi carrera, mi vida arruinadas por algo en lo que ni siquiera creía. Y luego estaba mi equipo, todavía me miraban como si yo fuera su brújula, confiaban en mí, lo veía en la forma en que pedían mi opinión, esperaban mi asentimiento antes de hablar en las reuniones. Y no podía soportarlo porque no tenían idea de en qué me había convertido. No sabían que los documentos que me estaban reenviando estaban siendo retorcidos en herramientas para el engaño y no merecían quedar atrapados en el fuego cruzado. Me di cuenta de algo sentada allí una noche en el silencio de la oficina vacía. Ya no podía hacer esto, no quería cargar con este secreto, no solo porque me estaba consumiendo, sino porque no era mío, era de Dylan. Y me habían engañado para que lo sostuviera como una granada viva sin seguro. Pero aquí está la cuestión que Dylan nunca entendió de mí: no me desmorono cuando las cosas se ponen difíciles, yo planeo. Esa noche saqué mi viejo cuaderno, el de cuero donde solía garabatear ideas cuando me contrataron por primera vez. Las páginas estaban amarillentas y rizadas, pero en el momento en que lo abrí por la parte de atrás, supe lo que iba a hacer.
Si Dylan quería usarme como la barrera entre él y la verdad, entonces me aseguraría de que la verdad le golpeara de lleno en la cara. No iría a lo grande, todavía no, no podía permitirme ser descuidada. Él era demasiado inteligente, demasiado aislado. Tenía que ser cuidadosa, estratégica, necesitaba pruebas, necesitaba influencia y sobre todo, necesitaba tiempo. Así que comencé a recopilar capturas de pantalla, archivos que no coincidían, copias de seguridad de buzón de voz, cada inconsistencia, cada directriz que contradecía la política, cada correo electrónico con la redacción lo suficientemente vaga como para insinuar la verdad. Los guardé todos, no en el servidor de la empresa, por supuesto, sino en una unidad privada, sin conexión, segura. Dylan pensó que me tenía acorralada, pero no se dio cuenta de que ya estaba trazando la salida, no solo para mí sino para todos los que serían aplastados cuando la verdad finalmente se abriera paso a través de la torre de cristal en la que trabajábamos. El secreto que intentó enterrar conmigo, me aseguraría de que viera la luz del día, y lo haría a mi manera. Sucedió un miércoles, estaba sorbiendo café rancio, escuchando a medias el zumbido habitual de las notificaciones de Slack cuando un memorando interno se deslizó en mi bandeja de entrada. El asunto era lo suficientemente inocuo. Cronograma de preparación preauditoría, solo interno, pero en el segundo en que lo abrí, se me revolvió el estómago. La palabra inspección no estaba en negrita, pero no hacía falta. El memorando era de cumplimiento. Una auditoría aleatoria programada en menos de 2 semanas. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esto era lo único que Dylan había esperado evitar y lo único por lo que yo había estado rezando, no porque quisiera ver a la empresa implosionar, sino porque quizás, solo quizás, alguien fuera del alcance de Dylan finalmente haría las preguntas correctas. No dije nada de inmediato, me hice la disimulada, continué con mis tareas como el robot profesional que había estado fingiendo ser, pero por dentro todo estaba cambiando. Alrededor del mediodía, me llamó a su oficina. Supe en el momento en que vi su cara que ya sabía de la auditoría. Cierra la puerta, dijo sin siquiera molestarse en sonreír. Lo hice, me hizo un gesto para que me sentara. Luego se inclinó hacia adelante con los codos sobre el escritorio, como un capo de la mafia en un thriller criminal de nivel medio. Tenemos algunos ojos que vienen, dijo casualmente, el mismo rollo de siempre, harán preguntas, investigarán, pero todo es un procedimiento estándar. No respondí, solo lo observé, continuó lentamente. Ahora sé que tienes acceso a mucha documentación interna, cosas que podrían no parecer ideales fuera de contexto. Sonrió, tenso y frío. Siempre has sido buena moldeando una narrativa, Emily, cuento con eso de nuevo. Luego lo dijo, necesito que seas una buena chica y limpies todo, seguro. Para la auditoría sin sorpresas, una buena chica. La frase se me deslizó bajo la piel como hielo. Sonreí, o algo parecido a una sonrisa, asentí lo suficiente como para pasar, pero por dentro algo se rompió. No iba a esconder su desorden de nuevo, no iba a blanquear la evidencia, reorganizar los datos, manipular a un equipo de inspección para que creyera que éramos éticos. Esta vez no. Volví a mi oficina y cerré la puerta. Me senté en mi escritorio durante 5 minutos completos, simplemente mirando mi reflejo en la pantalla negra de mi portátil. Él pensó que cedería, que obedecería, que su condescendencia, su amenaza cuidadosamente redactada disfrazada de cumplido, sería suficiente para mantenerme callada, pero yo había tomado mi decisión. Esta vez iba a decir la verdad, no a Dylan, todavía no, y no al equipo de inspección, no directamente, pero me aseguraría de que encontraran exactamente lo que necesitaban encontrar. Pasé los siguientes días fingiendo ordenar, actualizando hojas de cálculo, formateando archivos, renombrando carpetas. En la superficie, todo parecía conforme, pero detrás de escena, estaba plantando migas de pan, anomalías estratégicamente resaltadas, marcas de tiempo que no coincidían y que conducían a carpetas más profundas, notas de reuniones con citas clave enterradas en PDFs de aspecto inocuo, metadatos intactos, versiones accidentalmente conservadas guardadas en unidades compartidas en lugar de carpetas locales. Conocía su manual, sabía cómo funcionaban estas auditorías, qué palabras clave activaban segundas miradas, qué banderas rojas a menudo se pasaban por alto. Y usé ese conocimiento para hacer que las cosas equivocadas parecieran lo suficientemente sospechosas como para llamar la atención. No estaba exponiendo todo, no todo a la vez, pero me estaba asegurando de que las grietas no pudieran ser cubiertas con pintura. Esta vez, la chica obediente que él quería se había ido. Y en su lugar había alguien lista para tirar del primer hilo. Lo curioso de mentir es la cantidad de energía que se necesita para mantener la mentira. Por eso dejé el rastro de sutiles inconsistencias, un resumen de ingresos que no coincidía del todo con el que enviamos a la Junta,
Un código de proyecto cambiado lo suficiente como para generar una pregunta. Sabía que Dylan no lo verificaría 2 veces, nunca lo había hecho antes, esa era la cuestión de la arrogancia, engendra descuido. El equipo de inspección debía llegar el lunes por la mañana. Para el viernes por la tarde mi trabajo estaba hecho, o mejor dicho, mi labor de desmantelamiento. Mi escritorio estaba impecable, los archivos cuidadosamente ordenados. Todo parecía inmaculado si no sabías dónde buscar. Salí temprano ese día, le dije a mi equipo que necesitaba un descanso para mi salud mental antes del caos de la próxima semana. Nadie lo cuestionó, incluso me aplaudieron por cuidarme. Salí del edificio como si fuera un viernes cualquiera, pero no me fui a casa de inmediato, di un paseo, solo alrededor de la manzana, compré un café que no bebí. Me senté en un banco y observé las ventanas de nuestra torre de cristal desde el otro lado de la calle. No estaba nerviosa, no exactamente, solo necesitaba ver el lugar una última vez antes de que todo comenzara a cambiar. Para cuando realmente llegué a casa, eran casi las 7 de la tarde, me quité los zapatos, puse música, encendí una vela e intenté exhalar la debilidad de mis pulmones. Debería haberme sentido empoderada, reivindicada, en cambio, algo me carcomía. Una especie de intuición, un tirón en la base de mi columna vertebral. Revisé mi teléfono por costumbre, sin mensajes de Dylan, sin correos electrónicos, pero aún así lo sentí. Él iba a hacer algo y tenía razón. Lo que no sabía, lo que no podría haber predicho, era que Dylan, por primera vez en meses, decidió revisar realmente los archivos que yo había preparado. Quizás alguien lo asustó. Quizás alguien en el piso ejecutivo mencionó un nombre del equipo de auditoría que le revolvió el estómago. Quizás fue solo instinto, pero esa noche, mientras yo bebía vino en pijama y veía algún programa al que no le prestaba mucha atención, Dylan estaba sentado en su oficina abriendo informes que yo había corrompido. Deliberadamente y dándose cuenta de que algo andaba muy mal. No era estúpido, no, solo perezoso, pero con suficiente tiempo podía atar cabos. Sabía que yo había estado actuando raro últimamente, menos disponible, más privada. Sabía que tenía acceso y ahora, mirando informes que eran un poco demasiado descuidados, demasiado inconsistentes, comenzó a hacer lo que los hombres poderosos siempre hacen cuando se sienten acorralados. Buscó a alguien a quien culpar, y yo era el objetivo perfecto. Para el sábado por la mañana, la trampa ya había comenzado a formarse. Recibí un único correo electrónico de Dylan, corto, educado, casi cálido. Hola, M, acabo de revisar rápidamente los materiales de auditoría. ¿Podemos sincronizarnos el lunes por la mañana antes de que comience la inspección? Quiero alinear el mensaje. La cara sonriente me heló más que cualquier insulto jamás podría haberlo hecho. Él sabía, y ahora no solo estaba tratando de protegerse a sí mismo, estaba planeando echarme toda la culpa. No dormí la noche del domingo, miré el techo en la oscuridad, observando las sombras moverse por las paredes, mi mente dando vueltas a cada posibilidad. ¿Esperaría hasta que comenzara la auditoría? ¿Me llamaría primero para una conversación tranquila a solas? ¿O simplemente se quedaría callado y me dejaría retorcerme? Pero Dylan nunca fue de sutilezas cuando creía tener todo el poder. La mañana del lunes se sintió como entrar en una tormenta justo antes de que las nubes se abrieran. La oficina zumbaba con la energía nerviosa habitual. El equipo de auditoría llegaba a las 9 de la mañana en punto. Mi equipo repasaba las últimas presentaciones, imprimía copias, afinaba cada palabra que yo había plantado cuidadosamente, y yo entré como si fuera un lunes cualquiera. Apenas tuve tiempo de dejar mi bolso antes de que la asistente de Dylan apareciera en mi puerta. Él quiere verte ahora. Asentí, me puse de pie y caminé a su oficina como si estuviera caminando a una guillotina. Las persianas estaban abiertas, la puerta sin seguro, una pila de papeles estaba sobre su escritorio y él ni siquiera levantó la vista cuando entré. Cierra la puerta. Lo hice, esperó un segundo, luego 2, y luego se puso de pie, agarró la pila de papeles y los arrojó por el escritorio directamente a mi pecho. Me golpearon con un golpe sordo, algunos revolotearon al suelo, mi nombre estaba en la página superior, justo debajo de las palabras, revisión de irregularidad interna. ¿Crees que no me enteraría?, dijo, su voz baja pero temblando de furia. No dije nada, mis dedos se aferraban al borde del escritorio. ¿Cómo te atreves a traicionar a nuestra empresa?, espetó. ¿Crees que eres más inteligente que todos los demás, más inteligente que yo? Parpadeé una vez, lentamente, se acercó con los ojos entrecerrados. ¿Estás terminada, Emily? Lárgate. Por un segundo no me moví, no porque estuviera en shock, sino porque estaba tratando de procesar lo absurdo de la situación, la actuación. El hombre que me arrastró a este lío ahora se pintaba a sí mismo como la víctima. ¿Me estás despidiendo?, dije, mi voz firme. No, escupió, te estoy borrando. Se giró hacia la puerta,
La abrió de golpe seguridad, ladró por el pasillo. Todas las cabezas se giraron, el espacio de trabajo cayó en un silencio atónito. Mi equipo levantó la vista de sus escritorios, vi caras confundidas. Cuerpos medio levantados, ojos muy abiertos. Robin Deit se puso de pie. ¿Qué diablos está pasando? Dylan me señaló directamente. Ella comprometió nuestro proceso de auditoría, ha estado saboteando documentos internos. Fue entonces cuando la sala jadeó. Robin me miró, ¿es eso cierto? Abrí la boca pero no hablé porque no necesitaba hacerlo, todavía no. Recogí los papeles dispersos del suelo, los di la vuelta uno por uno y los dejé ordenadamente sobre su escritorio. Mis manos no temblaron, pero mi corazón sí. No lloré, no supliqué, no grité la verdad en ese momento, aunque podría haberlo hecho porque sabía que este no era el final, era el comienzo de algo más. Mientras salía, escuché los susurros detrás de mí. Es la última persona que esperaría, siempre fue leal, ella construyó nuestras comunicaciones internas, ninguno de ellos lo entendía, todavía no, pero lo harían, porque lo que Dylan no se dio cuenta, lo que no pudo ver más allá de su propio ego, fue que no me destruyó, se expuso a sí mismo, y la historia no había terminado, ni mucho menos. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, pero el escozor en mi pecho no cesó. Salí del vestíbulo de Trident Wave entumecida, sin escolta de seguridad, sin una salida dramática, solo yo, una bolsa de tela llena de todo lo que aún no había perdido, y un silencio demasiado ruidoso para ignorar. Me quedé en la acera por un momento parpadeando a la luz de la mañana, tratando de decidir si gritar o disolverme en lágrimas. Ninguna de las dos cosas sucedió, en cambio, caminé cuadra atrás. Cuadra, dejé que el ritmo de mis pasos ahogara el eco de la voz de Dylan. ¿Cómo te atreves a traicionar a nuestra empresa? Lo dijo como un arma, como una marca, y por un minuto, solo un minuto funcionó. Mi plan había fallado. Lo supe en el segundo en que esas páginas golpearon mi pecho. Había encontrado el rastro demasiado pronto, había subestimado su paranoia, sobreestimado mi tiempo, y ahora estaba despedida, difamada, borrada en una sola mañana, y la auditoría sería sanitizada. Mis inconsistencias cuidadosamente dispuestas serían limpiadas, mi acceso revocado antes de que los inspectores siquiera abrieran sus portátiles. Dylan los encantaría con hojas de cálculo y confianza. Hablaría de falta de comunicación y reajuste interno y le creerían, porque ¿quién era yo ahora? Nadie. Me fui a casa, apagué mi teléfono, me senté en mi sofá durante horas, solo mirando las sombras moverse por la pared, sin moverme, sin llorar, solo respirando como si doliera. Al anochecer me convencí de que había terminado, él había ganado. Y luego algo cambió, un pin, justo después de las 10 de la noche, mi antigua colega Tina me envió un mensaje desde su cuenta personal. ¿Viste esto? El equipo de auditoría sigue aquí, están haciendo preguntas raras, algo pasa. Me senté erguida. ¿Qué tipo de preguntas? Le escribí, mis dedos temblaban. Tina respondió al instante, preguntaron a recursos humanos por qué te despidieron la mañana de la inspección. Un tipo de cumplimiento. Parecía furioso, de verdad furioso. Miré la pantalla. ¿Creen que es una represalia? Pregunté. No solo eso, escribió, dijeron que levanta banderas rojas, dijeron que necesitan ver los registros de cambios de todos los archivos relacionados con la auditoría que tocaste. Dylan trató de ganar tiempo, ellos insistieron, mi pulso se aceleró, de repente la habitación se sintió eléctrica. Se dieron cuenta, vieron lo que yo quería que vieran, no los archivos, todavía no, pero el momento, la audacia, el encubrimiento disfrazado de despido, y ahora estaban investigando. Me puse a caminar de un lado a otro, el corazón golpeándome contra las costillas como si acabara de recordar cómo latir de nuevo. Quizás no había fallado, quizás la historia no había terminado, no si los inspectores seguían presionando, no si la verdad finalmente había roto la superficie, y lo mejor de todo es que ni siquiera tuve que decir una palabra, todavía no. Para el martes por la mañana, mi bandeja de entrada se había convertido en un campo de batalla de mensajes no leídos. Al principio los ignoré, no estaba lista para hurgar en la herida, pero luego un nombre me llamó la atención. Isaac M. Reynolds, auditor líder Vieira y compañía. Asunto, solicitud de conversación, Trident Wave Solutions confidencial. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Querían hablar conmigo en privado, no un interrogatorio, no una advertencia, una conversación. Mis dedos se cernían sobre el teclado, una parte de mí todavía no lo creía. Dylan siempre había parecido intocable. Demasiado astuto, demasiado experimentado, pero ahora, solo días después de mi despido, el equipo de auditoría había comenzado a tirar de los hilos y parecía que finalmente estaban viendo el patrón que intenté dejar atrás. Respondí en cuestión de minutos. Esa tarde nos reunimos en un espacio de coworking neutral, a 2 cuadras de mi antigua oficina.
Isaac era alto, canoso, elegantemente vestido, pero sus ojos eran amables, no suaves, solo justos. Gracias por venir, dijo ofreciéndome un asiento en una sala de conferencias con paredes de cristal que de alguna manera no se sentía claustrofóbica. Otras 2 personas estaban presentes. Una mujer de contabilidad forense y un hombre que reconocí del departamento legal de Trident Wave. Seamos claros, comenzó Isaac, doblando las manos, esta no es una reunión disciplinaria, usted no está bajo sospecha. De hecho, hizo una pausa, intercambiando una mirada con el líder forense, usted es la razón por la que lo descubrimos. No respondí de inmediato, mi garganta estaba apretada. Encontramos varias inconsistencias, continuó, archivos enterrados profundamente, historiales de versiones sobrescritos, cronogramas de informes manipulados, pero lo que más se destacó, las anomalías, eran limpias, sutiles. No diseñadas para desaparecer sino para ser notadas si alguien miraba con suficiente atención. Ahora, lo miré a los ojos. Estabas dando señales, dijo la mujer suavemente, asentí. Isaac se inclinó, lo que estamos preguntando ahora es simple, ¿nos lo contarás todo? Tomé una respiración profunda y lo hice. Les conté sobre la noche en que Dylan me hizo entrar a su oficina hace 6 meses, sobre el primer ajuste temporal, la inflación de ingresos, los números de interacción, el reajuste de datos de usuario para encajar con las narrativas de los inversores, sobre las memorias USB, los resúmenes reescritos, los documentos enviados minutos antes de las reuniones para que nadie tuviera tiempo de cuestionarlos. Les conté sobre la mañana en que me arrojó los papeles y dijo, ¿cómo te atreves a traicionar a nuestra empresa? Les dije que no traicioné a la empresa. Lo traicioné a él. Observé cómo sus rostros cambiaban mientras hablaba, no con sorpresa, sino con validación. Ellos ya lo sabían, solo necesitaban el contexto, la parte humana, la razón por la que el rompecabezas tenía sentido ahora. El representante legal de Trident Wave apenas dijo una palabra, pero su cara estaba pálida, como un hombre que acababa de darse cuenta de que la presa se había roto y no quedaba ni un solo saco de arena para detenerla. Cuando terminé, Isaac se recostó. Doblando los brazos, has hecho lo correcto, dijo simplemente, pero no lo detuve, respondí, no cuando debería haberlo hecho, no antes de que llegara tan lejos. Él asintió, quizás no, pero no lo protegiste, lo expusiste y eso fue suficiente. Mientras me ponía de pie para irme, me entregó una tarjeta de presentación. Puede que se la contacte de nuevo, posiblemente por asesores externos. La acepté sin miedo, porque por primera vez en meses no estaba cargando el secreto sola. Y Dylan no tenía idea de lo que vendría después. No tardó mucho, 3 días después de mi conversación con los auditores, la tormenta finalmente estalló, no en silencio, no a puertas cerradas, sino con un correo electrónico a toda la empresa enviado a las 8:16 de la mañana de un jueves por la mañana. Con efecto inmediato, Dylan Carrick ha sido relevado de sus funciones como vicepresidente de operaciones. El liderazgo interino será anunciado en breve. Seguimos comprometidos con la integridad y la transparencia a medida que concluya la investigación en curso, sin explicación, sin sentimentalismo, solo una extirpación quirúrgica, y aún así sonreí al leerlo, no porque fuera vengativa, no porque disfrutara viendo a alguien caer, sino porque la verdad finalmente había hecho lo que siempre promete hacer, salir a la superficie. Esperaba silencio después de eso, un corte limpio, pero Dylan no había terminado. El primer mensaje llegó a través de un número desechable, corto, inconfundiblemente el ¿crees que esto es justicia? Has hecho enemigos, Emily, poderosos. Lo miré, el corazón me latía con fuerza. Luego llegó otro, serás recordada como una traidora, no como una heroína. Yo te protegí y así es como me lo pagas. Ese hizo que mis manos temblaran. Bloqueé el número. Lo denuncié, pero llegaron más mensajes a través de direcciones de correo electrónico falsas, mensajes de texto anónimos, incluso un mensaje de voz amortiguado y amenazante donde al principio no habló, solo respiró. Cada uno era un recordatorio de que los narcisistas no caen en silencio, pero esta vez no estaba sola. Los auditores seguían en el sitio, el departamento legal interno estaba ahora completamente activado, y una vez que reenvié las amenazas, las cosas escalaron más rápido de lo que podría haber imaginado. Al día siguiente, Dylan fue formalmente despedido con causa, su indemnización revocada, sus opciones sobre acciones congeladas. Un comunicado formal de la Junta de Trident Wave describió su conducta como gravemente negligente y demostrablemente poco ética, pero ese no fue el final. El informe de auditoría provocó una revisión externa de los reguladores financieros. Los números eran demasiado grandes, la falsificación demasiado deliberada. Y fue entonces cuando el lenguaje legal cambió. No solo negligencia, sino fraude.
No estaba en la sala cuando sucedió, pero escuché a través de un amigo en el departamento legal que Dylan se presentó a la audiencia disciplinaria aún vestido con su chaqueta de Trident Wave con el logo de la marca, como si pudiera salirse con la suya. Le dijeron que enfrentaría una multa de 6 cifras, posiblemente más, dependiendo de los daños a los inversores, y peor aún, se estaban considerando cargos administrativos. Usaron la palabra acusación formal. Cuando escuché eso, no celebré, me senté en la misma cafetería a la que solía ir antes del trabajo con los dedos enrollados alrededor de una taza de cerámica, mirando por la ventana una ciudad que había dejado de sentirse hostil por primera vez en meses. Respiré, realmente respiré. No porque hubiera terminado, sino porque finalmente supe que ya no era mi palabra contra la suya, nunca lo había sido, era la verdad y nunca había necesitado mi permiso para ganar. Cuando recibí el correo electrónico ofreciéndome mi puesto de nuevo, lo leí 3 veces antes de poder siquiera formar un pensamiento. Estaba redactado cuidadosamente como siempre lo había sido todo en Trident Wave, en reconocimiento a su cooperación y compromiso con la conducta ética durante el proceso de auditoría, pero vi a través del barniz de relaciones públicas. Esto no se trataba solo de restaurar mi título, era control de daños. Necesitaban mostrar al mundo que eran capaces de hacer lo correcto. Aún así no respondí de inmediato porque lo que ellos no sabían, lo que no podían saber, era cuánto había cambiado dentro de mí. Ser despedida no me había roto, había revelado todo. Cuán rápido puede ser borrada. Cuán ansioso está el poder por reescribir una historia cuando la verdad se vuelve inconveniente. No estaba segura de poder volver a entrar a ese edificio y sentir algo que no fuera amargura, pero también sabía esto: Dylan se había ido. La podredumbre en el núcleo había sido estirpada y en el vacío que dejó quizás, solo quizás, algo mejor podría crecer. Así que respondí, acepto la oferta pero vuelvo en mis propios términos, y ellos aceptaron. Mi primer día de vuelta se sintió como entrar en un set de película de una vida que ya había filmado. El vestíbulo todavía olía a pintura fresca y café, la misma recepcionista estaba sentada detrás del mostrador principal. Aunque sus ojos se abrieron cuando me vio, el ascensor sonó igual, la alfombra del piso 19, la planta de comunicaciones, no todavía se rizaba en la esquina cerca de la sala de copias, todo era igual, excepto yo. Caminé por los pasillos con los hombros cuadrados, el corazón martilleando, cada mirada en mi dirección se sentía afilada con curiosidad, sorpresa, confusión. Algunas personas sonrieron, tímidas y cálidas. Otras se dieron la vuelta como si no estuvieran seguras de cómo saludar a la mujer que había causado un descalabro y había vuelto como si fuera dueña del lugar, y en cierto modo lo era, pero la verdad, fue incómodo. Comí sola durante los primeros 3 días, la conversación seguía bajando cuando entraba en una habitación, algunas personas susurraban, otras miraban abiertamente, no por crueldad sino por confusión, no sabían cómo manejar lo que había pasado. Ya no era solo Emily de comunicaciones, era la mujer que se levantó y de alguna manera sobrevivió, pero luego algo cambió, empezó de a poco. Tina apareció en mi escritorio una mañana con un café extra crema, justo como me gustaba, sin palabras. Solo un asentimiento y un silencioso bienvenida de nuevo. Robin de ti se pasó más tarde esa semana y dijo, si no fuera por ti, todavía estaríamos ejecutando informes para un tipo que no sabía lo que significaba la autenticación de 2 factores, incluso Amanda. La redactora junior, que una vez se cernía nerviosamente sobre cada borrador que me enviaba, se detuvo para decir, no tenías que hacer lo que hiciste, pero lo hiciste. Y notamos que el apoyo goteaba como lluvia sobre el cristal, suave al principio, luego constante y luego llegó una nueva onda de cambio. Su nombre era Leila Grant, la recién nombrada vicepresidenta de operaciones de Trident Wave. Ella era todo lo que Dylan no era, directa, serena, desarmadoramente inteligente, no hablaba con palabras de moda, no encantaba con una falsa calidez, escuchaba. Su primera semana en el trabajo organizó una reunión general, obligatoria pero no formal, sin presentaciones llamativas, solo un micrófono, un taburete y una frase que silenció la sala. Esta empresa no necesita un cambio de imagen, necesita rendir cuentas consigo misma. Luego se giró y me miró directamente. Si quieren saber cómo es eso. Se parece a ella. Mi nombre no fue pronunciado, pero todos los ojos siguieron los suyos. Continuó. Habló sobre reconstruir la confianza no con políticas, sino con personas, sobre redistribuir la toma de decisiones, sobre una transparencia que no era meramente para la apariencia, y cuando terminó, la sala aplaudió, no el tipo de aplauso que escuchas después de un buen informe trimestral, sino el tipo que dice quizás vamos a estar bien después de todo. Después de eso todo se movió rápidamente, los protocolos cambiaron,
todas las decisiones ejecutivas ahora requerían verificación dual, se formó un nuevo comité de ética interno que informaba directamente a la Junta. Leila se reunió con cada departamento, incluido el mío, y cuando se sentó frente a mí en esa sala de conferencias de cristal, no me habló, preguntó, ¿qué necesitas para sentirte segura trabajando aquí de nuevo? Le dije y ella escuchó, me devolvieron mi título, mi equipo, pero no. Solo eso, me dieron espacio para hablar libremente, una plataforma. Ayudé a revisar nuestros protocolos de informes internos, creé materiales de capacitación sobre comunicación ética, me convertí en parte de la nueva Junta de Ética. Y lentamente el miedo en la oficina se desvaneció y en su lugar, algo más comenzó a crecer. Todavía pienso en Dylan a veces, en lo que pensó que podía salirse con la suya, cómo me subestimó, cómo pensó que el silencio lo protegería más tiempo de lo que la verdad jamás podría. No le deseo el bien, pero no necesito desearle nada porque lo que aprendí, lo que ahora sé es esto. A veces hacer lo correcto no se siente heroico, se siente como la ruina, como saltar de un acantilado sin saber si el suelo se levantará para encontrarte, pero luego lo hace y cuando lo hace, te das cuenta de algo que cambia la vida. Hacer lo correcto nunca hará que todos te quieran, pero te hará quererte a ti misma, y esa es la única clase de paz que no puedes fingir.